Vamos a dar inicio a la sesión para ayudarles en el proceso que tiene que ver con el tema de protección de datos. Nuestra empresa ITSAS es una empresa especialista en ciberseguridad y protección de datos, que llevamos ya varios años en este proceso de ayudar a las empresas a identificar cómo realizar correctamente su labor en materia del cumplimiento de la ley 1581, y pues buscamos que en esta ocasión poderles ayudar y solucionar las dudas que puedan llegar a tener frente al tema del cumplimiento de la norma. Mi nombre es John Jairo Ruiz, soy consultor y gerente de la empresa ITSAS, soy certificado en ITIL, ISO 27, auditor interno, auditor líder, y ahí están mis datos por si necesitan ayudas al respecto, consultas o preguntas que se puedan surgir, digamos hoy o a partir de los siguientes días, para ayudarles a solucionar los inconvenientes o dudas que tengan al respecto. Este tema de la Ley de Protección de Datos tiene un tema que es muy importante y que todos ustedes tienen que estar enterados actualmente, y está relacionado con la calidad de los datos que las empresas o los países están manejando y la seguridad que se le brinda a esa información y a esos datos. Entonces, hay unos aspectos que son bastante críticos en temas de seguridad de la información, y es esto lo que conlleva a que estas leyes en América Latina, en Colombia y en Europa cada vez son más exigentes, y cada vez las empresas tienen que conocerlas y aplicarlas al interior de sus áreas y de sus compañías, porque si no, pues van a ser víctimas o van a ser, por un lado, víctimas de los ciberataques, que en este caso la ONU calcula que los ataques informáticos en este proceso que se ha venido conociendo durante el COVID, se registran cada 39 segundos un ataque informático. Es un tema bastante grueso y amplio, y sobre todo al sector hospitalario se ha detectado una cantidad de ataques en estos últimos meses que Microsoft y la Interpol han generado unos comunicados de alerta, y en conjunto con el FBI han diseñado algunos elementos de comunicación, pues para que todas las entidades de salud estén prevenidas, porque los delincuentes informáticos están aprovechando en este momento todas las vulnerabilidades que existían en las organizaciones para aprovecharse de los usuarios que están usando las comunicaciones de manera remota hacia el trabajo o hacia las empresas. Entonces, la seguridad de las empresas de pronto anteriormente estaba relacionada con la seguridad que tenía, digamos, la organización, con su red, con sus equipos que estaban dentro de la empresa, pero es indudable que este tema de la cuarentena y del COVID pues trae una cantidad de riesgos y unos retos que las personas han tenido que empezar a entender. Y en ese punto pues se registran en este momento una gran cantidad de ataques que los hospitales y las clínicas tienen que empezar a contener. De acuerdo a los informes que se han generado, hay una cantidad de virus que está saliendo. Hay virus que está haciendo un proceso de extorsión para robar datos y secuestrar datos, que es conocido como ransomware. Y dentro de ese proceso el malware está llegando a través de correos o a través de aplicaciones o mensajes de texto. Y hay clínicas que han sido ya víctimas de ransomware, donde les secuestran la información, y en un proceso quirúrgico, como ven ustedes en la imagen, una clínica, un centro médico tuvo un incidente de ransomware en el momento que estaban operando un paciente, y este hecho sucedió hace unos meses atrás, pero la semana pasada se conoció que en Alemania, en una clínica, se presentó un ataque de ransomware, y una persona que estaba siendo intervenida en ese momento murió a raíz de que no le pudieron dar los cuidados y la atención debida. Entonces, esto, aparte de ser un proceso que tiene que estar asociado con la implementación de políticas y el cumplimiento de las leyes como de protección de datos, también tiene que entenderse como un proceso de seguridad a nivel interno de la organización. Hace unos meses también se detectó que habían desarrollado un malware para hacer que aparecieran tumores en radiografía. O sea, el virus o el malware lo que hacía era engañar y presentar tumores
dentro de una radiografía, haciéndolos creer que existían, y eso ya es un ataque directo a la salud de las personas, donde se puede generar un mal diagnóstico a partir de eso, o se puede generar procedimientos inadecuados que van a derivar de pronto en la muerte o en situaciones legales frente a la clínica o al personal que está teniendo eso. Entonces miren que las debilidades pueden existir a nivel de los campos informáticos y en los componentes que las entidades de salud pueden estar usando como equipos técnicos o equipos clínicos. Entonces es muy importante que se mire ese punto, y en teoría, digamos, podríamos decir que en este momento la ciberseguridad es uno de los principales retos que tienen que tener en cuenta los sectores de clínicos y a nivel general de cualquier sector de negocio, porque está afectando las economías de las empresas y de los países. Hay más de 4.000 millones de intentos de ataques cibernéticos que están siendo identificados a nivel de Estados Unidos. Entonces, a nivel de Estados Unidos, que es una potencia que tiene todos los medios para atender y en un momento dado identificar y contrarrestar este tipo de ataques, están registrando esta intensidad de ataques. Entonces, ustedes pregúntense cómo está el sector en Colombia, donde nos ha tocado, digamos, desarrollar estrategias que antes no teníamos contempladas hacer frente al COVID y frente a la seguridad de la información. ¿Cómo estamos para empezar a mejorar ese nivel y poder tener un proceso mucho más estable que garantice que esos datos y esa información que yo estoy tratando y que estoy manejando, que está a cargo mío, no va a ser manejada o manipulada y que me pueda generar un riesgo? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Actualmente se estima que Colombia está perdiendo alrededor de 6.500 millones de dólares, y de acuerdo a unas declaraciones que hizo el general en retiro Freddy Bautista, estima que los ataques para el 2022 van a generar 8 billones de dólares en pérdidas para Colombia. Entonces, esto es un proceso que es claro y donde debemos empezar a tener claridad de que los ataques no solamente van a ser a grandes empresas o empresas importantes, sino en cualquier sector de la economía puede ser víctima de un ciberataque, y que en este momento los delincuentes van por datos, por información sensible, y entre más sensible o confidencial sea, pues va a tener un valor mayor, y ahí es donde tenemos que empezar a tener cuidado sobre la responsabilidad que estamos teniendo. En Colombia hay unas estadísticas y se tienen que, a nivel de las denuncias que se están haciendo por parte de las empresas o personas, ha ido creciendo. Si ustedes miran, en el 2015 habían 7.523 denuncias, y en 2019 se registran 15.948 denuncias. Muchas de esas denuncias ya se están haciendo por el tema virtual, y dentro de esas denuncias, pues las ciudades que más están reportando incidentes informáticos está en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y uno de los incidentes que más he reportado en Colombia es el incidente del phishing, ¿sí? El phishing con el 42% y la suplantación de identidad el 28%, el malware o los virus el 14%, y los fraudes en medios de pago en línea el 16%. Esas estadísticas estaban hasta el 2019. Con todo lo que ha pasado este año con el COVID, la cuarentena y el trabajo remoto, muchas de esas cifras han cambiado, y se estiman que mucho el crecimiento que ha tenido el ciberataque o los ciberataques en este año está elevado a 5 veces lo que estaba sucediendo el año pasado. Me gustaría aquí en este momento preguntarles a las personas que están aquí si tienen claro los ataques de phishing o suplantación de identidad a que hago referencia. Por favor, si hay dudas frente a estos términos, sería bueno conocerlos para poderlos aclarar y de esa manera poder darles un enfoque mucho más claro de la charla. No sé si está claro. Por favor me confirman por el chat, o si alguien quiere intervenir con el micrófono, mucho mejor. Siguiendo aquí con el tema de todos los riesgos que las empresas están viviendo, pues ustedes han escuchado de los ataques de phishing, y en este tema de los phishing, pues muchos de ustedes de pronto les llegan mensajes de texto o correos de bancos, de entidades, y con este tema del COVID se han podido registrar una cantidad de situaciones relacionadas con el tema de salud
o con los planes que el gobierno estaba ofreciendo, y han habido personas que han sido engañadas y estafadas con este tema por ciberdelincuentes. En el tema bancario pues se ha visto muchas situaciones de estafa y nadie está exento, en cualquier momento se pueda generar un ataque de estos, porque los atacantes cada vez son más minuciosos en la elaboración del phishing o el ataque, generando técnicas nuevas que hacen que las personas no desconfíen por la calidad de información que están viendo. Inclusive en algunos de los ataques que se ven, están haciendo llamadas directamente a las personas que tienen información precisa del titular, con los datos de esa persona, que les dan hasta los números de identidad, teléfonos, y tienen hasta los mismos números de tarjeta, con el fin de llegar a un punto en generar confianza y ganar esa clave o ese código o ese PIN para generar la estafa. Entonces, esto es lo que estamos viviendo actualmente, y como les decía, es muy importante, porque en materia de protección de datos tenemos que todos estar precavidos y entender que en cualquier momento podemos ser la víctima, o que por medio de nosotros la empresa puede ser objeto de un atacante. Los ciberataques más usados que se están conociendo, como les decía, es los ataques de malware, que son software malicioso, virus o código informático que busca hacer un daño o robar la información, o abrir puertos, o abrir comunicaciones hacia el exterior. Entonces hay una diferentes clases de virus o de malware, donde las personas que están trabajando en las organizaciones, sin importar el rol que desempeñen, deben de procurar empezar a entender mejor este tipo de ataques o este tipo de delitos que se están cometiendo, porque en la medida en que cada uno de ustedes empiece a dirigirlo, empiecen a comprender un poco más de qué se tratan, van a poder tener una capa de defensa también, tanto personal como empresarial. Entonces, el malware es uno, el ransomware es otro de los virus que está generando el mayor impacto en el mundo, y lo que está haciendo es secuestrar la información, y con el ánimo de pedir rescate a las personas que han sido víctimas de este delito informático. La información es cifrada y es encriptada. En los últimos meses hemos tenido muchas empresas y clientes que han sido víctimas de ese ransomware. Lastimosamente, este es un ataque que cada vez es más sofisticado, y está siendo usado por los ciberdelincuentes de una manera tan fácil y con logros, digamos, muy rápidos, que se están teniendo grandes sumas de dinero por ese tema del pago del secuestro. Las empresas están pagando los secuestros de la información, porque lamentablemente cuando pasa esto, se dan cuenta de que el backup que tenían no funciona, o que no habían copias de seguridad adecuadas, o que se confía de pronto de la seguridad local que había, pero el delincuente logra llegar hasta ese equipo o hasta ese disco local, y es infectado y es secuestrada toda la información. Hace poco se conoció un ataque que se generó en el Banco de Chile, el Banco del Estado de Chile, donde prácticamente por una semana estuvieron paralizadas casi todas las oficinas del banco, y ya después de un tiempo empezaron a restablecer sus operaciones, pero les tocó formatear, y se dice que en cierto modo los del banco tuvieron que haber pagado un rescate para poder habilitar rápidamente el servicio. Entonces, esto es algo que se está viviendo, y que cada vez más podemos ser víctimas de este tipo de ataques. Los troyanos, pues que son virus o código malicioso que busca inyectarse o ingresar a un sistema, haciéndose pasar por otra situación, una aplicación de pronto que no es, piensa uno que no es maliciosa, y resulta que tiene algunos componentes de conexión o acceso remoto. El phishing, que es digamos, uno de los elementos que la policía en Colombia ha identificado como de mayor crecimiento, porque a través de los correos les llegan a las personas mensajes haciéndoles creer que han sido víctimas de sanciones, digamos, relacionados con la DIAN, con la Fiscalía, con el tránsito, con el tema de seguridad social. Inclusive hay ataques de phishing que provienen hasta de correos de la misma empresa, porque se generan ataques donde los delincuentes logran
digamos, hacer un proceso de suplantación a las cuentas de correo, y los usuarios que les llegan esos correos pues creen de que el correo que le está llegando es del gerente o el presidente o de alguien de mayor mando dentro de la organización, corresponden a entregar información de lo que le están pidiendo, ¿sí? Entonces, eso es una tendencia, y por eso es importante de que la tengamos muy presente, porque cada vez este tipo de ataques van a empezar a tener un impacto mayor. Y los ataques de ingeniería social, que están asociados al tema del engaño y la manipulación de los ciberdelincuentes con estos textos o estos correos o estas técnicas de phishing, que al final lo que buscan es o generar un pánico o generar que le entreguemos información al delincuente o que le entreguemos claves de acceso para que los sistemas puedan ser víctimas de estos ciberdelincuentes de forma remota. Muchos de los casos no se denuncian, y eso es una verdad. Se mantienen en la reserva porque no es fácil denunciar este tipo de incidentes, porque va a generar alarmas y digamos va a generar un daño en la reputación con los clientes, o en algunos casos va a generar situaciones que pueden afectar la economía del negocio. Pero entonces, ¿qué pasa? Este tipo de reacciones van en contra de lo que nos dice la Ley de Protección de Datos, que ahorita vamos a ver por qué es importante de que se prevenga lo suficiente para no tener que ocultar ese tipo de información, porque frente a lo que nos dice la Ley 1581, todas las empresas que sufran un incidente donde tengan daños a la información o tengan problemas con la información que manejan, las bases de datos, o sean secuestradas, o sean, digamos, que tengan una fuga o exposición de datos al exterior y que todo el mundo se pueda enterar, es materia de sanción por parte de la superintendencia. Y frente a lo que nos dice la Ley de Protección de Datos, pues es claro de que esto es una ley que pues, nos obliga a todos en general. Nadie puede decir que está exento de cumplir la ley, porque la ley está pensada para que todas las empresas que en un momento dado tengan esos datos o esas bases de datos para el manejo de la relación con sus clientes, proveedores, empleados o terceros, pues están obligados a proteger esa información. Entonces, esta ley aplica tanto para empresas privadas como públicas, o para personas que en su profesión como independiente o consultor freelance tenga acceso a datos personales, y también llega a cumplir esa ley. Esta ley está asociada al cuidado que se debe tener sobre los datos personales que reposen tanto en bases de datos físicas, como archivos físicos, folders, libros físicos donde hay datos personales, o datos automatizados, una hoja de cálculo en Excel, un correo electrónico donde tenga datos personales, una página web, una base de datos informática. Entonces, cuando hayan datos personales en un repositorio, ya sea físico o digital, si hay datos personales, debemos cumplir con la protección de los mismos, que es la Ley 1581 de 2012. Esta Ley 1581 de 2012 pues tiene 30 artículos que cuando se leen muchas veces se puede dudar en su interpretación. Lo importante es tratar de entender los puntos o los conceptos claves, y esa es la tarea que tengo hoy para con ustedes, tratar de identificar esos puntos claves y que ustedes los puedan interpretar de la mejor manera. Esta Ley de Protección de Datos pues viene de la Ley Orgánica de Protección de Datos de España, que ya lleva más de 20 años en funcionamiento, que en el 2018 tuvo un ajuste, y que es lo que se conoce como el RGPD, que es el Régimen General de Protección de Datos, o el Reglamento General de Protección de Datos, y que en el 2018 tuvo unos cambios significativos donde las sanciones que está generando en Europa el incumplimiento de esta ley son tan altas de que las empresas tienen que sí o sí cumplirla para evitarse ese tipo de sanciones. Por eso aquí en Colombia todo lo que pasa en Europa frente a este tema de reglamentación, pues en cierto modo se va a ver derivado y va a ser punto de revisión para empezarlo a implementar también aquí en Colombia. Digamos, aquí en Colombia el ente de control que está a cargo del cumplimiento y que fue
generado o fue en cierto modo encargado pues para que proteja estos datos y que se cumpla la ley es la Superintendencia de Industria y Comercio a través del Registro Nacional de Bases de Datos. Esa es la aplicación que muchas empresas en este modo están obligadas a reportar, a actualizar y a mantener durante el tiempo, pues porque es la obligación que le pide la norma. Dentro de los temas importantes que tiene la ley, pues hay que considerar que hay un decreto 886 que es el que estableció que ese Registro Nacional de Base de Datos es el directorio público que va a contener toda la información relacionada con las empresas que están manejando las bases de datos en Colombia, y hay que tener en cuenta algo, que en ese registro no le piden a las empresas que suban sus datos que tienen personales o que tienen de sus empleados, clientes o proveedores. Lo que se sube allá es caracterización de las bases de datos, información general, información relacionada con los tipos de datos, información con las políticas que tiene, información con las medidas de seguridad, información con los canales que la empresa tiene para atender las solicitudes, quejas o reclamos de los titulares, información sobre si la empresa está haciendo transferencia o transmisión de datos personales. Entonces, una serie de información relacionada con las características de esa base de datos y que al final es lo que se debe mantener en el tiempo. El decreto 1074-2015, que reglamentó qué es lo que se debe tener como mínimo para el Registro Nacional de Base de Datos y los términos que establece para ese registro. Y el decreto 90 del 2018 que estableció los plazos finales para hacer la inscripción a ese Registro Nacional de Base de Datos. Algo importante que se debe tener en cuenta es que a partir del 2018 se estableció también cuáles eran los topes que deberían tener las empresas identificados para cumplir con ese registro o esa inscripción de esas bases de datos ante el RNB. Digamos, ya pues las fechas ya pasaron. El último plazo era para las empresas públicas, que fue el 31 de enero de 2019. Pero, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que si las empresas tienen activos totales superiores a 3.315 millones, están obligadas a continuar con ese registro, con esa actualización y mantenimiento, y las que estén por debajo de 3.300 millones, pues ya no estarían obligados a hacer ese registro. Y aquí hay algo muy importante, la obligación de hacer el registro o no significa que ya por el hecho de pronto no tener la obligación de hacer ese registro al RNB o a la Superintendencia de Industria y Comercio, significa que ya con eso estoy exonerado del incumplimiento de la Ley 1581. Son dos cosas diferentes y que en muchos casos se ha malinterpretado, y hay empresas que piensan que porque no están obligados a hacer el Registro Nacional de Base de Datos, no están obligados a cumplir con la Ley 1581, y es un error que les puede generar sanciones y en cierto modo situaciones que están mal manejadas por el cumplimiento de la norma. Frente a lo que nos dice la ley, pues el artículo primero de la Ley 1581 busca que se garantice el respeto al derecho constitucional que tienen todas las personas de conocer, actualizar, oponerse y rectificar la información que se hayan recogido de ellas en bases de datos o archivos que sean de carácter público a nivel de las empresas o a nivel privado, ¿sí? Y esto entonces es un derecho que tienen las personas de saber realmente qué información tienen de ellos. Todos nosotros como titulares tenemos esos derechos, y con esta ley de 1581 lo que se hace es ratificar esos derechos que ya estaban consagrados en la Constitución, en lo que refiere a los artículos 15 y 20 de la Constitución Política. Entonces, aquí estamos hablando de que por derecho ya todas las personas tienen ese derecho de que les protejan su información, sus datos, y por eso es tan importante que todas las personas de la empresa interpreten esto como una ley que a la final, si yo la entiendo, la comprendo y la estoy aplicando en mi labor diaria, pues se está beneficiando tanto a la protección de mis datos como a la protección de la responsabilidad que tiene la empresa,
y de ahí para allá pues todas las relaciones que puedan llegar a tener con las demás personas que se están generando actividades, ya sean comerciales o personales. Hay unas definiciones que son importantes y que en este caso la ley 1581 las trae y están referenciadas en el artículo 3, y que estas definiciones, en la medida en que ustedes las empiecen a identificar, las empiecen a entender, las empiecen a aplicar, pues va a lograr de que el cumplimiento de la norma sea sencillo, sea fácil. La ley 1581 define que para uno poder usar información de una persona, ya sea un cliente, un empleado, un proveedor, un paciente, cualquier tipo de persona que yo le pida unos datos, debe existir una autorización, ¿sí? Entonces la autorización tiene que ser previa, expresa e informada. Antes de que yo tenga esos datos en mi poder, que yo los almacene o los use para algún servicio o una finalidad, yo tengo que tener la autorización. Tengo que haberle dicho a ese titular para qué es, o sea, cuál es la finalidad, para qué yo voy a usar esos datos, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo le diga a la persona para qué voy a usar los datos y que le estoy hablando en términos de la ley, y esa persona entienda que yo voy a ser responsable por el cuidado y manejo de esa información, y que él puede confiar en que los datos que me está entregando yo los voy a manejar adecuadamente, entonces ya se va a poder definir una relación de confianza, y ahí los usuarios ya van a empezar a facilitar esa información bajo la responsabilidad que tiene la empresa de guardarlos y sobre todo de solicitar esa autorización. Las bases de datos que se manejen son los datos objeto de tratamiento. Cualquier dato personal que yo tenga en mi poder, que lo tenga o que lo use para comunicarme con ese paciente, con ese cliente, con ese proveedor, y que sea necesario para esa relación, pues es un dato que va a estar almacenado en una base de datos y que por ende va a estar bajo mi responsabilidad. El dato personal es cualquier dato que asocie a una persona natural. Quiere decir que cualquier dato que se relacione con una persona, o cualquier dato que permita identificar a una persona, es un dato personal. Entonces, digamos, la cédula, el nombre, la dirección, el teléfono, la tarjeta de crédito, la placa del carro, la huella, la foto, y cualquier tipo de información que permita hacer identificable a una persona es un dato personal. El titular, ¿quién es? Es el dueño del dato. Cada uno de nosotros somos dueños de los datos, y por ende, pues la ley nos está diciendo que tenemos unos derechos, y que la empresa o persona que tenga esos datos tiene que garantizar un buen manejo de los mismos, tiene que tener la autorización que yo le di, tiene que haberme informado para qué los va a usar. En el momento que yo le pida qué datos tiene, pues me los tendría que decir qué datos tiene míos, que si hay que actualizarlos, pues tengo el derecho de que se actualice esa información. Entonces, esos son las definiciones que nos dice la ley, y frente al tema del responsable, es la persona natural o jurídica que decide qué se hace con el dato. En este caso, ustedes como empresa que están haciendo una labor en sus áreas con sus clientes, proveedores, empleados o pacientes, entonces van a tener ahí esa responsabilidad, y frente a ellos ustedes son o tienen el rol de responsable de cumplimiento de la ley. El encargado, ¿quién es el encargado? Es una persona natural o jurídica que trata datos y que ese tratamiento está relacionado con un mandato que le hace un responsable. Un ejemplo, digamos, ustedes como empresa son responsables del manejo de los datos, pero contratan a una otra empresa, digamos, no sé, de mercadeo, para que empiece a llamar a sus clientes para ofrecer un nuevo servicio. Esa empresa de mercadeo, necesariamente para poder llamar a sus clientes, ustedes tendrían que entregarle una base de datos con datos personales, al menos el nombre o el teléfono. Y esa empresa, en el momento en que se haga ese acuerdo, ese contrato de servicios, y se genere ya esa relación, pues ya frente a la ley se vuelve encargado del tratamiento, porque va a ser un tratamiento que tiene que estar relacionado con las órdenes que el responsable le está diciendo, con unas finalidades que ustedes como empresa le está poniendo a ese encargado para que realice. Entonces,
Ese encargado son proveedores terceros que en el momento de ejecutar el servicio para el cual fue contratado requieren pues de unos datos personales o requieren tener acceso a unos datos o información con datos personales. Otro ejemplo también puede ser un encargado como una empresa, digamos, que ustedes tengan un contrato con una empresa que les ofrezca una aplicación y en esa aplicación se almacenen datos personales. Ustedes contratan a esa empresa para que les ofrezca esa aplicación, ustedes las usan, pero la aplicación está en el servidor de ese proveedor o en la nube, en Amazon, en Microsoft, donde quieran. Y los datos que se están almacenando pueden ser datos de sus titulares, de sus clientes, y en ese momento pues esa empresa también es encargada porque en cierto modo tienen acceso a información o datos personales de sus titulares, de sus clientes, proveedores, empleados. Entonces ahí es muy importante que se identifiquen esos roles y esos elementos porque normalmente las empresas tienen muchos encargados. Lo que pasa es que muchas veces no se identifican y no se empieza a exigir que ese encargado también cumpla con la ley de protección de datos. Y nosotros como empresa responsable tendríamos que velar porque ese encargado también la esté cumpliendo. Porque si no, cualquier error que cometa el encargado pues nos va a perjudicar y nosotros como responsables somos los que tendríamos que, digamos, responder frente a una sanción ante la superintendencia. El tratamiento se refiere a toda operación que se hace sobre el dato. Entonces, cuando hablamos de tratamiento es en el momento en que yo capturo el dato a través de un formulario físico o digital, en el momento en que yo lo consulto, lo edito, lo actualizo, lo almaceno, lo guardo en un equipo, en una memoria, en un correo, o lo almaceno en un servidor, en una nube, o lo guardo en una carpeta, en un archivador. Todo eso es el tratamiento que uno le hace al dato. Y si yo tengo acceso de consulta solamente a ver información, pues también tengo ese privilegio y yo con esa consulta podría en un momento dado hacer algún tipo de información, algún manejo de información, podría usarla para algún propósito bueno o malo y por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la finalidad, pues es lo que decíamos, la finalidad para qué va a ser usado ese dato, que hace parte de lo que la empresa tiene que decirle a ese titular en el momento en que yo o como responsable le capto ese dato a esa persona. Frente a los datos personales, pues hay unos tipos de datos personales, datos públicos, ¿sí? Que son la gran mayoría dentro de los mundos de datos que manejamos, es la gran mayoría de datos que se puedan tener, pero dentro de esos datos también hay unos datos que pueden ser ya de otro tipo, como los semiprivados, los datos privados y los datos sensibles. Entonces los datos privados y los datos sensibles son datos que requieren un mayor control y requieren de que las empresas y las personas que están manejando esos datos al interior de la organización sean muy conscientes del manejo correcto de los mismos. Si no se tiene esa claridad, pues se pueden cometer errores que van a ser perjudiciales para tanto para la empresa como para las personas que están manipulando esos datos. Aquí hay unos ejemplos de datos públicos, registro civil, identificación personal, documento de propiedad, diplomas, información académica, información relacionada con impuestos. Bueno, en fin, hay muchos datos públicos que pues se manejan constantemente y de acuerdo a ese tipo de datos pues vamos a poder tener relación con otros datos ya semiprivados o privados. Digamos, los datos semiprivados son los que tienen algún tipo de naturaleza íntima y que son considerados de pronto datos que yo no resuelvo entregar o que no entrego constantemente a las personas, ¿sí? Porque no se los entrego a cualquiera. Entonces un ejemplo de un dato semiprivado es cuando se los entrego al banco para llenar no sé, un tema de estudio de crédito, por decir algo, ¿sí? Entonces ahí ese sería un dato que va a ser usado para temas financieros. El dato privado también va a ser un dato pues que ya tiene una característica reservada
y que como dato privado pues son muy importantes para los titulares. Entonces, cuando yo tengo un dato privado, yo a todo el mundo no se los entrego. Esos datos privados ya tienen unas restricciones para poder ser consultados y tienen una naturaleza íntima y que deben ser bien manejados. Entonces, la foto de una persona está considerada como un dato privado. Los gustos, digamos el tema relacionado con la información de sus aficiones, de sus intereses, la dirección o el correo electrónico personal de esa persona, el número telefónico personal de la persona, ¿sí? Entonces, aquí es donde hay que empezar a tener y comprender que en medio de tantos datos yo puedo tener el dato o el teléfono de la persona, que puede ser el teléfono del trabajo, el celular, pero también en algún momento dado puedo también ya tener ese número telefónico privado que es de la persona también. Entonces tendría un dato público que es del trabajo, pero también tendría un celular que es considerado como dato privado. Entonces, en la medida en que yo ya voy identificando esos tipos de datos y de acuerdo a lo que nos dice la ley, yo ya tengo que empezar a tener más claridad sobre los controles que debo empezar a manejar. No es lo mismo establecer un control para un dato público que un control para un dato privado. Entonces ahí es importante que se tenga claridad. Los datos sensibles, ¿sí? ¿Cuáles son? Son esos datos que tienen y afectan la intimidad de la persona y que pueden generar discriminación o pueden generar un daño a la persona si es mal manejado. Entonces datos como temas de origen racial, étnico, orientación política, tema religioso, filosóficos, si pertenece a sindicatos, organizaciones sociales, derechos humanos, o que en un momento dado tenga relación con partidos políticos y que pueda generar una afectación a su relación en el empleo o actividades que de pronto desarrolle la persona. Datos relacionados con la salud. Miren, los datos relacionados con la salud son considerados datos sensibles, por ende, cualquier dato que sea recolectado a un titular, pues tiene que ser manejado de la mejor manera y debe ser custodiado pues como exige la norma. Datos relacionados con la vida sexual, datos relacionados con los datos biométricos, datos de la huella, digamos, si la persona utiliza el rostro para ser identificado biométricamente, entonces ya el rostro como dato ya se convierte en un dato biométrico y sería considerable dato sensible. Datos como el iris, en un momento dado es un dato biométrico, ¿sí? La firma. Entonces, ese tipo de información son datos que requieren un nivel mayor de control y de seguridad. Y frente al tratamiento de los datos sensibles, hay que tener en cuenta qué es lo que nos dice la ley. Frente al tratamiento de los datos sensibles, el titular debe saber que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su tratamiento. ¿Qué quiere decir? De que cuando yo le pido datos sensibles a la persona, en el formato que yo estoy usando para solicitar la autorización, debe establecer ahí que por ser un dato sensible esa persona no estaría obligado a autorizar el tratamiento, pero que es necesario para poder hacer un proceso interno de servicio o poder relacionarlo en el sistema frente a lo que la persona tiene en su historia médica o clínica. Entonces es simplemente informarlo en el formato que uno está usando para la captación de ese dato. Es deber del responsable de los datos informar al titular de forma explícita y previa, ¿sí? Antes de yo tener ese dato, cuáles son los datos sensibles que yo estoy capturando de esa persona y cuál será la finalidad del tratamiento que se le dará. Entonces, en un formulario pueden haber datos públicos, privados y sensibles. Frente a los datos sensibles yo tendría que también establecer, vea, dentro de estos datos que usted me está entregando, estos datos son sensibles y van a ser usados con esta finalidad. Cabe notar que ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre datos personales sensibles. O sea, si la persona no autoriza el tratamiento, pues no se puede decir de que no se le va a atender porque no está autorizando el tratamiento de los datos, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que establece la ley en materia de el manejo de esos datos sensibles. Y eso está en el artículo 6 de la ley 1581, si lo quieren leer y revisar un poco más en profundidad. Ahora, también hay que tener en cuenta que la ley establece unos derechos y obligaciones al titular de los datos personales. Sigamos acá. Casos en que no es necesaria la autorización. Entonces, la ley me dice a mí que yo no, de pronto no necesitaría tener la autorización en estos casos. Cuando la información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o orden judicial. Entonces, las entidades públicas o administrativas, el DANE, la DIAN, ¿sí? Esas entidades en su carácter de entidad pública, pues no están obligadas a que uno le autorice esos datos, porque pues por su carácter y por su misión y su razón de ser, no estarían obligadas. Los datos de naturaleza pública, si yo solamente entrego datos públicos, pues no estaría obligado a tener esa autorización. Digamos, si yo solamente entrego cédula y nombre, pues entonces no habría necesidad de pedir la autorización, ¿ya? Entonces, cuando son solamente datos públicos, la ley me dice a mí que no tendría que tener una autorización. El tema es ahí identificar en qué momento de los datos públicos paso a tener datos semiprivados, privados o sensibles. Y en la verdad, en la mayoría de los casos, después de un dato público se desprenden unos datos que son privados o sensibles. Siempre en la mayoría de los casos. Entonces ahí es donde hay que revisar esos tipos de datos. Hay que analizarlos y verificarlos dentro del proceso del área con las personas que están tratando esos datos, analizar, hacer un análisis bien juicioso y poder identificar si los datos que yo estoy manipulando, qué tipo de datos son, porque dependiendo de eso es que voy a establecer los controles y la clasificación de los mismos. En los casos de urgencia médica o sanitaria, pues a mí no me obligan a tener ese tipo de autorización, ¿sí? No me lo obligan porque pues la ley lo establece. El tratamiento de información autorizado por ley para fines históricos, estadísticos o científicos, digamos la encuesta del DANE, ¿sí? O temas de salud pública, cosas así, pues por la finalidad del proceso que está a cargo de una entidad, no estarían obligados a pedir autorización. Datos relacionados con el registro civil de las personas, entonces si a mí me piden datos relacionados con mi registro civil, pues de esa forma tampoco tendría necesidad de solicitar autorización. Ahora, el hecho de que yo no tenga la necesidad de tener esa autorización porque me están entregando unos datos públicos, no quiere decir que yo los siga usando, ¿sí? O los siga manejando de una forma, digamos, inadecuada que pueda generar una afectación a esa persona, ¿sí? Entonces, a la final, el hecho de yo tener datos públicos de una persona en un ambiente comercial, laboral o empresarial, como recomendación es siempre tratar de que ese dato tenga su soporte de autorización, porque en cualquier momento dado que se necesite, si no se cuenta con esa autorización, es causal de sanción. Entonces, como para evitar un futuro incidente y sin saber que en un momento dado yo ese teléfono que tenga, resulta que es el teléfono privado y le empiece a mandar mensajes por WhatsApp y esa persona ya, no sé, está en disgusto conmigo, pueda poner una queja y me ponga a mí en ningún problema. Entonces, es recomendable siempre contar con esas autorizaciones para cuidarse en salud. Vamos a ver las obligaciones del responsable. Y esto es importante tener claro porque es lo que ahorita estábamos hablando y era una de las preguntas. En la medida en que ustedes tengan claro esas responsabilidades, pero también tengan claro los derechos del titular, entonces cada vez se van acercando más a comprender mejor la ley y empezar a aplicar y a tener controles, políticas y actividades o acciones que vayan encaminados a ¿qué? A poder cumplir con la ley. Aunque estos 12 puntos que dicen ahí en la profundidad hay que revisarlos y analizarlos dentro de la empresa cómo se están resolviendo y cómo se están haciendo, pues son la clave también para que la empresa pueda
estar segura o no de que está cumpliendo con gran parte de lo que le pide la ley. Entonces el primer punto es garantizar el derecho a habeas data, que es el derecho que le da la ley a la persona de actualizar, conocer, rectificar y oponerse al manejo de sus datos personales, porque la Constitución también se lo otorga, ¿no es cierto? También dice que el responsable debe solicitar copia de autorización. Entonces miren que aquí también le dice al responsable, ojo, usted tiene que tener copia de la autorización de ese dato que está manejando, que está usando, que está tratando. El responsable tiene que informar la finalidad de manejo que le va a dar a ese dato que está capturando, que está consultando, que está usando. El responsable tiene que conservar bajo seguridad. Y ahí cuando hablamos de bajo seguridad, pues ya entramos en un mundo mucho más profundo que es seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, ¿sí? Que son tres como áreas bastante amplias dentro de todo lo que tiene que ver con seguridad. Entonces el tema de seguridad de la información que está asociado a las buenas prácticas y a la documentación, las políticas de seguridad que deben de tener las empresas y procedimientos y capacitación y controles desde la metodología que dice las buenas prácticas como ISO 27, que es uno de los estándares más conocidos y más usados para que las empresas puedan como hacerlo de una forma correcta. El otro ámbito es la seguridad informática, que tiene que ver a la seguridad relacionada con esos activos informáticos, los servidores, los computadores, los portátiles, tablets, los celulares, las redes inalámbricas, las redes cableadas, el servidor, el firewall, todos esos elementos que son tecnológicos que en un momento dado se utilizan para yo conectarme o tener información o usarla de una forma u otra, remota o localmente, estaría dentro del ámbito de la seguridad informática. Y las aplicaciones o el software que uno usa o las redes sociales haría parte también de esa seguridad informática que yo tengo que empezar a revisar si lo que yo tengo está seguro, si mi sistema operativo está seguro, si está parchado, si está actualizado, si tengo o cuento con un antivirus realmente que me dé garantías y no estoy usando un antivirus free o un antivirus pirata o un sistema operativo pirata. Entonces todo ese ámbito que tiene que ver con la tecnología tendría que revisarla dentro del ámbito de seguridad informática. Y si estamos hablando de ciberseguridad, pues entonces ya tendríamos que mirar cómo ese servidor que está en la nube o ese servicio que yo uso en internet, el correo, el Gmail, el Dropbox, o esa aplicación gratis para yo almacenar información, qué tan segura es, qué tantos controles de seguridad me está a mí ofreciendo y cómo yo tengo un contrato de seguridad con ese proveedor en un momento dado, qué tan confiable es ese proveedor en un momento dado para que me ayude a cumplir con esta responsabilidad que me está exigiendo a mí la ley 1581. Garantizar la veracidad de la integridad, pues hace parte de los principios de seguridad de información. La información debe ser íntegra, confiable, esté disponible, ser veraz, ser oportuna. Entonces, esos son principios de la seguridad de la información que me dice la ley que yo debo de garantizar. No es solamente en la política o en el documento decir que yo lo garantizo, porque realmente en la práctica, cuando uno ve la política que está escrita, es muy distante a lo que en la realidad se pueda garantizar o se pueda, digamos, cubrir en materia de riesgos o delitos o ataques informáticos que pueda llegar a tener esa entidad o esa organización. Entonces ahí es muy importante hacer ese tipo de análisis. Rectificar los datos del titular. Entonces yo como responsable tendría la obligación de ¿qué? Pues de rectificar esos datos, de pedir esa información que sea veraz, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que hacer los procesos de actualización y estar actualizando esa base de datos. Y en el momento en que el titular cambie de datos, pues yo tendría que actualizarlos para evitar de que de pronto yo le mande información a otro sitio o a otro correo o a otra dirección donde ya la persona no viva y resulta que mandé información que solamente tenía que verla el titular, que es dueño del dato. Suministrar responsabilidad al encargado. Pues entonces miren que aquí ya me dice la ley, usted como responsable también tiene que exigirle a su encargado cumplimiento de la ley. Decirle a su encargado que también es responsable y
Y aquí, ¿cuál es el llamado? Que yo como responsable tengo que verificar que ese encargado cumpla con todos los protocolos que yo como responsable tengo que cumplir. Y si yo no hago esa tarea, pues también estaría siendo cómplice en un momento dado de un acto indebido por parte de ese encargado. Entonces, ahí es importante que se empiecen a relacionar los puntos. Por eso, las definiciones hablan de responsable y encargado, porque a la final tenemos que convivir en un escenario adecuado y el responsable tiene que entender muy bien la ley y tiene que hacerlo todos los pasos correctamente y también exigirle a ese encargado que también lo haga adecuadamente. Porque me está diciendo a mí exigir al encargado la seguridad. Exigir al encargado la seguridad que yo tengo que proporcionar a los datos. Entonces ese encargado también tendría que cumplir con la misma seguridad que ya les decía a ustedes. Tramitar consultas y reclamos a tiempo. Yo como responsable tengo que tramitar esas consultas y reclamos de mis titulares a tiempo. ¿Y qué quiere decir a tiempo? Cuando yo tengo una consulta, queja o reclamo de un titular, yo tendría que contestarle a esa persona o a ese titular en 10, máximo 15 días hábiles, porque es lo que me dice la ley que yo debo contestarle. Y hay muchas sanciones que se han presentado porque el titular presentó la queja o la consulta o el reclamo y nadie pues se dio cuenta de eso. Después de 1 o 2 meses era que se dan cuenta de que había un correo con una consulta, un reclamo, pero ya es demasiado tarde porque en el momento que ya le contestan, pues ya hay una evidencia de que no se contestó a tiempo. Y ya esa evidencia con el correo que mandó la persona o el titular o la solicitud que se hizo con las fechas, pues ya puede ser evidencia para mostrarlo ante la superintendencia de que no se acató con una de las responsabilidades que tiene que hacer la empresa que tiene los datos. Otra de las responsabilidades es adoptar políticas y controles. Entonces, políticas es la política que todos conocemos, la política de tratamiento, de privacidad, de tratamiento de datos, que en esa política hay unas acciones que se van a hacer, pero para que esas políticas funcionen tienen que haber unos controles. Si yo al interior no tengo identificado cuáles son mis debilidades y cuáles son mis datos y mi clasificación de los datos, no podría establecer controles adecuados y por ende no podría cumplir con ese punto que es adoptar políticas y controles. Informar al titular y a la superintendencia de los datos o de la relación que yo tengo con los datos con mis titulares. Y en ese caso, informar a los titulares o a la superintendencia está relacionado también cuando hay un incidente. Cuando hay un incidente con una base de datos, yo como responsable tendría que informarle a la superintendencia que tuve un incidente informático, a la superintendencia, y por otro lado a los titulares también tendría que informarle de ese incidente, para de esa manera evitar una falla y un problema mayor. Y frente a la relación con la superintendencia, si la empresa es responsable de actualizar el Registro Nacional de Base de Datos, pues en esa actualización que se hace con la empresa, que hace la empresa con el Registro Nacional de Base de Datos, ahí yo en ese proceso de actualización estaría informando con la superintendencia todos mis cambios que han habido en mi sistema de gestión. ¿Sí? Entonces ahí es importante tener claro que esa comunicación debe ser constante y debe ser una comunicación continua donde se evidencie gestión, donde se evidencie que hay un sistema corriendo por detrás y que todos esos puntos se están cumpliendo en ese proceso que la empresa tiene y esa responsabilidad que tiene frente al cumplimiento de la norma. Por último, cumplir todos los requerimientos que nos haga la superintendencia. Los requerimientos son los que estamos viendo. Ahorita vamos a ver sobre la guía de responsabilidad demostrada, pero también en cualquier momento la superintendencia puede sacar circulares adicionales que hacen o que se generen cumplimiento para las empresas en actuar correctamente en materia de protección de datos. Entonces, eso es un proceso que ustedes pueden profundizar. Frente al tema de las obligaciones del encargado, pues aquí hay algo importante, ¿sí? Que el encargado como el responsable, como les decía, también están obligados a cumplir con la ley. Entonces, el encargado que tiene que pensar en que tiene que garantizar los derechos del titular. O sea, el encargado también tiene que saber qué derechos tiene el titular
Así no sea responsable, tiene que saber cuál es el derecho titular para que no vaya a cometer un error. El encargado tiene que conservar el dato seguro, o sea, si yo como encargado tengo acceso a ese dato, yo debería también conservar la seguridad de ese dato. Y si en un momento dado yo, como encargado, detecto que esa aplicación o esa base de datos tiene un componente de inseguridad, pues yo tendría que decírselo al responsable, porque si pasa algo durante el manejo de esos datos, pues ¿a quién le van a echar la culpa? Al encargado. ¿Sí? Entonces debo conservar la seguridad de ese dato. Y el responsable también debería velar porque ese encargado está cumpliendo con los protocolos para evitar de que por culpa del encargado el responsable sea, sea objeto de sanción. Actualizar y rectificar oportunamente los datos. Si yo como encargado tengo acceso a datos de los titulares y tengo datos que me están entregando y yo tengo la opción de actualizarlos, pues entonces también tendría una de las obligaciones es actualizar y rectificar oportunamente ese dato, de acuerdo pues al contrato y las características del servicio que yo tenga como encargado. Actualizar los datos del responsable, si en un momento dado pues yo con el responsable tengo una relación, un acuerdo, un contrato, pero hay cosas que cambian en ese contrato, digamos, manejos de datos que antes eran públicos y ahorita estoy manejando datos sensibles, entonces yo tendría que también actualizar como esa información de ese responsable frente a algún incidente, a quien se lo reporto, y tener una comunicación mucho más clara con ese responsable, pues para evitar cometer errores. Tramitar consultas a tiempo. El encargado tiene que también tramitar esas consultas a tiempo, de acuerdo a los tiempos que establece la norma. Adoptar las políticas y controles. Entonces, tanto como responsable como encargado, pues hay unas políticas y unos controles que deben de tener. Registrar en las bases de datos si hay un reclamo de un titular, entonces yo como encargado tendría que como registrar que por parte de un titular se me presentó un reclamo para dejarlo ahí evidenciado y podérselo informar al responsable de ese reclamo y dejar evidencia de que hubo un reclamo por parte de un titular. Insertar información en discusión judicial si está relacionado con alguna queja o algún proceso que en un momento dado tenga que ver con un acto judicial de los datos que yo estoy manejando, y de esa manera dejar en ese registro ese componente que más adelante me permita a mí demostrar de que estoy actuando y que estoy notificando y que estoy informando de las situaciones que la ley me obliga y que lo estoy notificando en mi registro de operación a la cual yo tengo que estar actualizando en un momento dado, o esa base de datos o ese control que de pronto yo tengo que llenar para el correcto manejo de los datos. Abstenerse de circular información. Yo como encargado tengo unos datos por los cuales soy responsable y yo debo abstenerme de coger esa información y entregarla o regarla a otras personas o terceras que no estoy autorizado, ¿sí? Y frente a eso las empresas o el responsable tendría que tener ahí un mecanismo de protección para, digamos, proteger y en cierto modo blindar esa relación contractual con este encargado para evitar que pueda suceder esa fuga o ese manejo de datos que se puede presentar y obviamente me puede afectar en la relación. Cuidar de accesos no autorizados. Si yo como encargado tengo una base de datos a través de un sistema informático y yo pongo a un usuario para que acceda a esa base de datos y haga una tarea, pero si ese usuario yo no lo he capacitado en buenas prácticas, no le he dado concientización en el uso de la tecnología, y esa persona, digamos un ejemplo, en este momento está trabajando desde la casa por teletrabajo y está trabajando en el equipo de la casa y tiene acceso a esa base de datos, pero también en ese equipo tiene acceso a las redes sociales, tiene acceso a que el hijo también por las tardes o la noche haga sus tareas. Entonces yo no estoy aprovechando, no estoy protegiendo ese acceso o esa información debida, y en cualquier momento puede haber un acceso no autorizado a la información que me entregaron a mí. Entonces también sería en cierto modo responsable por esa seguridad de esos datos. Informar a la superintendencia de problemas de seguridad que se presenten. Entonces lo que les decía en el anterior ejemplo, si yo como encargado tengo un empleado que está haciendo labores
y en un momento dado se presenta un incidente porque la persona, no sé, se le metió un virus, se le conectaron a la red, tiene su equipo que no está parchado, no está actualizado y tuvo un incidente, un ataque, pues eso habría que informarlo como un incidente si en esa base de datos hay datos personales de un titular. Cumplir con los requerimientos que pide la SIC, cumplir con todos estos elementos. También el encargado tiene que estar claro de cuál es su compromiso y cuáles son sus elementos de seguridad que debe tener para minimizar el riesgo de verse involucrado en una acción que lo pueda generar una sanción por parte de la superintendencia. Han habido empresas que han sido sancionadas a nivel de sus encargados porque han fallado, pero el responsable tiene cómo demostrar. Y ahí han habido sanciones donde al responsable lo sancionan porque el encargado cometió errores que después no puede demostrar en su actuar que fue responsabilidad del encargado. Entonces, como les digo, aquí hay un equipo que se debe consolidar y las empresas deben hacer un análisis de identificación de cuáles son sus riesgos en el uso de esas tecnologías, en el manejo de la información y identificar cuáles son esas vulnerabilidades o riesgos que puede llegar a tener su sistema informático o el sistema de sus colaboradores para ir minimizando ese impacto, ¿sí? ¿Y qué es lo mínimo que uno debería tener para demostrar ese cumplimiento? Es tener un plan, tener una identificación de esos riesgos, tener cómo demostrar que al menos hizo una tarea de identificar, así no pueda cumplir con todo ese tema de seguridad porque es muy amplio y porque de pronto requiere un presupuesto alto, pero al menos que se haya hecho la tarea y el ejercicio adecuado de tener identificación de riesgos, identificación de vulnerabilidades, identificación de controles adecuados, qué es lo que me permite a mí minimizar esos riesgos, cómo yo capacité a mi personal, cómo yo estoy blindando mis contratos y mis relaciones con mis encargados, con mis empleados, con mis proveedores, y cómo cada vez estoy llevando a la empresa a un modelo de seguridad mucho más adecuado que demuestre de que la ley me está generando a mí un nivel de importancia y también estoy siendo responsable, y que no demuestre que cuando hubo el incidente es que yo voy a actuar, porque la superintendencia en ese proceso de auditoría va a poder encontrar la trazabilidad y qué es lo que realmente han hecho durante el tema de la ley que salió en el 2012 hasta la fecha. Van a poder identificar cuál ha sido su comportamiento y cuál ha sido la gestión que la empresa hizo, tanto a nivel de responsable como a nivel de encargado y como empleados en materia de correcto tratamiento de datos personales. Yo creo que con esto ya muchas de las dudas que ustedes han tenido, pues de pronto las hemos resuelto, ¿sí? Dentro del proceso que hemos hecho. Si hay más dudas, pues con gusto las respondemos, ¿listo? Frente al tema de todo esto que nos pide la norma, hay que tener en cuenta que la ley también establece unas sanciones y unas multas, ¿sí? Que es lo que a todos nos preocupa. Y hay que tener en cuenta también que esas sanciones o multas pueden ser de carácter personal e institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que si por negligencia una persona comete un error o una falta que va en contra de la ley de protección de datos y en el proceso de auditoría y revisión se puede evidenciar de que esa persona fue la que por ese desconocimiento o esa negligencia o ese mal manejo que le dio a ese dato se presentó una falla, una multa, una sanción, pues entonces también se le puede ser responsable en esa pena o en esa sanción monetaria que puede ser hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces aquí es donde el equipo debe entender de que esto tiene sanciones y cuando las empresas son sancionadas, ¿sí? Al interior de la empresa eso se puede derivar con las personas que están actuando y con la responsabilidad que deben de tener en materia del cumplimiento de la norma. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. Hace poco, como hablábamos ahora, Movistar fue de nuevo sancionada. Ya Movistar lleva alrededor de unas 7 sanciones por protección de datos en Colombia. Entonces, el hecho de que si a una empresa de ese tipo la siguen sancionando, pues entonces la intención con la norma es que si no se ajustan los protocolos, los procesos, los controles, las personas se educan y se concientizan y no hay ese nivel de responsabilidad por lo que se está haciendo, pues las sanciones van a seguir ahí y van a permanecer. Hace más o menos
un mes fue sancionado Scotiabank. ¿Sí? Hoy llegó el anuncio de que sancionaron al Banco Popular, 260 millones de pesos. Rapid fue sancionado, entonces hay muchas sanciones alrededor de este tema y las sanciones pueden ser suspensión de actividades, que pueden ser hasta de 6 meses. Entonces, si una empresa la sanciona, le genera una multa y no puede operar, pues prácticamente ya es quiebra, porque pues, ¿cómo va a seguir operando si no puede hacerlo? Cierre temporal o cierre inmediato y definitivo. Entonces, las sanciones pueden ser muy drásticas si no se ponen en consideración todo lo que se debe hacer, y eso lo dice el artículo 23 de la ley 1581. ¿Cuáles son las causales de las sanciones? Aquí, a grandes rasgos, es lo que se ha detectado en estos años de los motivos de las sanciones. Miren, a nivel de seguridad, el 20.9% era lo que se venía detectando que han sido las empresas sancionadas por niveles de seguridad. Yo me imagino que este año, con todo lo que ha pasado con el coronavirus, el trabajo remoto y los ataques que han habido, los delincuentes informáticos que han crecido en 5 o 6 veces, ese porcentaje tiene que ser mayor. Por temas de autorización, 32%. O sea, en el momento de la sanción no tiene la empresa cómo demostrar autorización de tratamiento de datos. Por causa de finalidad, 20%. Quiere decir que la empresa estaba haciendo un tratamiento de datos por una finalidad y resultó haciendo otras finalidades que no estaban identificadas ni estaban siendo autorizadas. ¿Sí? Entonces ahí es grave, porque esos son causales que se están teniendo en cuenta para las sanciones que se están generando. Por reclamos y consultas que no se atienden oportunamente, los reclamos y consultas de los titulares, el 11%. Y por ejercicio del derecho, porque no se está haciendo cumplir todo lo que la ley pide en materia de protección de datos. Entonces, puede ser de que una parte la esté cumpliendo, pero en el momento de la auditoría se descubre que no están cumpliendo todo lo que exige la norma, entonces también ha habido sanción por ese tema. Lo que les decía, la sanción de Rappi y Falabella, hace algunos meses atrás, 496 millones de pesos. Y en este caso, pues, después de atender las quejas de clientes por incumplir leyes de protección de datos, en estos casos se identifica que las compañías no respetaron el derecho de sus clientes de suprimir sus datos cuando son utilizados por fines de publicidad y mercadeo. Las sanciones a Claro, DirecTV y Avantel, 864 millones a las tres, por violación de los derechos que tienen los titulares e incumplir esos derechos que tienen frente a la ley de protección de datos. Aquí hay un resumen de otras sanciones que han sido muy conocidas. La sanción a Colmédica de 1.030 millones, es una sanción de las más altas. Por un lado, fue una sanción que correspondía al mal tratamiento de datos y al no cumplimiento de lo que exigía la ley, pero por otro lado se evidenció que en el tema de seguridad informática, una paciente que estuvo hospitalizada, los datos de la paciente fueron expuestos y se publicaron en internet a través de la página sin tener un control, y los familiares se dieron cuenta y todo el mundo se dio cuenta de lo que padecía la persona, y eso fue la causal para que la superintendencia les generara una sanción en tema de seguridad informática. Supergiros también fue un tema con unas cédulas que unas personas que hicieron unos giros no se habían generado unos giros con cédulas que no correspondían, y al final los titulares fueron afectados. Y otras de otras empresas como Compañía Nacional de Chocolates, Fondo de Pensiones Porvenir, Centro Comercial Cosmocentro, Éxito, y hay un listado de las sanciones a nivel general en nuestro blog, que ustedes pueden consultar para ver todas las empresas que han sido sancionadas. Hasta el 2019, de acuerdo al reporte que generó la superintendencia, se han generado 1.772 órdenes y se han generado 840 sanciones por valor de 39.600 millones de pesos. Eso es un valor bastante alto, y como les decía, estas sanciones han salido a partir de la queja que han presentado los titulares, porque se han dado cuenta que no les están respetando los derechos. Entonces, de aquí en adelante, vamos a ver qué debemos hacer, pues, para
empezar a cumplir y empezar a realizar actividades acorde a lo que la ley nos está estableciendo. ¿Qué debemos hacer? El primero es tener claro que el artículo 26 del decreto 1377 habla de la guía de responsabilidad demostrada, que al final es como un protocolo de actividades que la empresa debe hacer. Entonces es como el manual. Entonces, para cumplir usted la ley, usted ya sabe que hay unos deberes y unos derechos, tanto de titulares como responsables y encargados. Que hay unas definiciones que hay que tener claras y una manera de comunicarse con el titular al cual estamos haciendo manejo de los datos o tratamiento de los mismos. Pero la guía de responsabilidad demostrada nos dice que hagamos unos controles y unas actividades relacionadas con estos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? La ley de protección de datos se cumple inicialmente por el compromiso de la gerencia y las directivas, ¿sí? Toda ley debe partir del compromiso de las directivas, de la gerencia, porque pues obviamente es donde nace el espíritu de respetar y cumplir con la norma y las leyes colombianas. Pero también las directivas o los líderes de área o las personales que están en las áreas, pues también tienen que entender y ser capaces de empezar a desarrollar actividades que permitan manejar correctamente estos puntos que nos pide la norma. Entonces, en conjunto se deben tomar acciones, pero también nos dice la ley que las empresas deben de tener el oficial de protección de datos, que puede ser una persona al interior, que conozca pues los procesos. Muchas empresas le delegan eso al de sistemas, en otros les delegan eso al de calidad, en otros le delegan eso al contador, en otros le delegan eso al jurídico. Entonces, muchas veces no hay un doliente, sino a la persona que ha estado como más empapada es la que lo delegan, pero tampoco tiene las competencias ni el nivel de detectar errores o brechas y la capacidad de hacerle seguimiento a todo lo que demanda el sistema. Entonces, esos son errores que se cometen muchas veces y hay que tenerlos claros. La ley nos dice que si las empresas cumplen con la guía de responsabilidad demostrada, deben de tener documentación, entonces tener documentados sus procedimientos. ¿Frente a qué? Frente al tratamiento de los datos. Entonces, hay empresas que tienen, digamos, procedimientos documentados de la forma como hacen sus labores diarias. Pero esas labores diarias no están alineadas con todos estos términos que nos está diciendo la ley. Entonces, por un lado el procedimiento dice cómo hace su función la persona de recursos humanos, la de compras o la persona de recepción, la de servicio al cliente, pero cuando uno revisa esos procedimientos por ningún lado hay una relación con las actividades que demanda pues el protocolo de protección de datos. Entonces ahí es importante que esa documentación se pueda tener realizada y alineada a lo que nos pide la norma de protección de datos. También nos dice la guía de responsabilidad demostrada pues que tenemos que tener políticas, no solamente la política de protección de datos, sino también políticas a nivel de seguridad de la información, y a nivel de seguridad de la información hay varias políticas que se deberían de tener. Un ejemplo, políticas de backup, políticas de manejo de dispositivos como móviles, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de políticas que para el control se deberían de tener y las personas deberían de conocerlas. También dice que debemos tener formatos pues para poder conectarnos con estos titulares, formatos para la autorización, formatos para solicitarle que nos hagan una queja formal, formatos para informarles, formatos para presentarlos ante los terceros. Todo eso hay que tenerlo documentado. Y de la gestión que se esté haciendo, generar informes, ¿sí? Porque si se presenta un incidente, la superintendencia de la auditoría nos va a pedir ese tipo de informes, nos va a pedir la documentación para revisar si realmente la empresa ha sido eficiente y ha cumplido realmente con la ley. No solamente nos va a preguntar por la política de protección de datos, no, nos va a preguntar por todo lo que tiene que ver en materia de documentación para ellos verificar si realmente lo que uno le está diciendo
es real o no, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la guía y tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, También nos dice la guía que debemos identificar los riesgos, ¿sí? Los riesgos, en materia de riesgos es lo que hemos venido hablando. Si no identificamos los riesgos, si no tenemos definido un punto de brechas a nivel de sistemas, a nivel de seguridad de la información, a nivel de protocolos, a nivel de clasificación de datos, a nivel de riesgos operativos que se puedan generar en el tratamiento de los datos, pues obviamente va a ser difícil poder mitigar esos riesgos, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener ese tipo de riesgos identificados, porque en la medida que yo identifique los riesgos, pues voy a poder empezar a tener un control y voy a poder hacer un seguimiento para empezar a darle gestión. Y a la final esa gestión y esa documentación que debe quedar en ese manejo del riesgo es lo que me va a permitir a mí demostrar que yo he venido haciendo la tarea juiciosamente, ¿sí? Entonces, en materia de riesgos, pues eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. A nivel de controles, lo que le decía, mirar qué controles tengo en la operación, con mi personal, con mis bases de datos, qué clasificación de datos tengo para identificar mejor los controles, porque ahí se deriva en seguridad que yo debo tener para un buen correcto y manejo de esa información. También la guía de responsabilidad de demostrar me dice que debo tener capacitación a nivel de todas las personas de la organización y de manera permanente. O sea que si hay personas que son nuevas, hay que capacitarlas inmediatamente y de esa manera empezar a cerrar esos niveles de conocimiento que puedan llegar a tener. Y sobre todo la comunicación. La comunicación que debe ser, ¿qué? Pues debe ser una comunicación efectiva, tanto a nivel interna como a nivel con el titular y a nivel de la superintendencia. Entonces, si nosotros empezamos a tener en cuenta los puntos que habíamos hablado anterior, más estos puntos que nos dice la guía de responsabilidad demostrada, pues va a ser fácil la implementación de lo que es el sistema de gestión de protección de datos y poder tener un plan integral de protección de datos que en el momento de una auditoría yo pueda demostrar cumplimiento. Y de esa forma es que yo puedo demostrar que estoy cumpliendo con la ley de manera integral. Entonces miren aquí, frente al compromiso que es el número 1, es importante que ustedes al interior pues ya deban tener un comité. Ok, perfecto. Entonces miren que ahí es donde ya empezamos a ver qué nos falta, ¿sí? Entonces ya entendemos unas obligaciones que tenemos como responsables o como encargados y unos derechos que tiene el titular. Ahorita, ¿qué nos pide operativamente la ley? Tener un comité y que si la gerencia, pues en este momento, pues está haciendo su mayor esfuerzo para cumplir con la ley, las directivas y los líderes que están haciendo el manejo de los datos y que están teniendo esa relación con esos datos de clientes, proveedores, empleados, pues tienen que también estar vinculados en ese proceso. Entonces, a la final... Como la optimización de procesos. Ok, la norma establece puntualmente que las empresas, en el principio de... Eso esta parte está en la guía de responsabilidad demostrada o en el principio de accountability, y en el punto 1, donde habla que para la empresa poder cumplir y poder implementar la ley, aquí ya estamos hablando de implementación, debe partir por el compromiso de la gerencia, de los directivos y del comité. Entonces, si la norma, la guía lo establece que debe existir un comité, es porque está consagrado dentro de las acciones que la empresa debe tener para demostrar de que realmente lo hizo, ¿sí? Y ese comité debe tener una persona que se llama el oficial de protección de datos, que puede ser una persona interna o en un momento dado puede ser un externo, un tercero que haga el oficio del oficial para que los lleve y los vaya alineando en todo lo que pide la norma. Pero el comité normalmente las empresas lo tienen, porque hay un comité de salud en el trabajo, que es obligatorio, ¿sí? Comité de calidad. Normalmente las empresas tienen unos comités. Ese mismo comité puede ser el mismo comité que se utilice para el tema de protección de datos, ¿sí? Pero la norma frente a la guía de responsabilidades de protección de datos lo establece y lo define.
porque es claro de que los datos al interior son manejados por las personas que están a cargo de las áreas, y normalmente los comités están representados por los líderes de las áreas, porque son los que conocen los procesos, son los que tienen que tener ese contacto con el dato, con la información y con los controles para empezarlos a establecer en el proceso diario, y de esa manera cumplir con los objetivos y los aspectos misionales de la organización, que se pueden trasladar al tema de gestión y calidad, si está asociado a ISO 9000, o si es ISO 27, pues el tema de los controles y cumplimientos que pide la norma, y si es un marco reglamentario como la ley, pues también tendría que tener una representación por personas al interior, porque es que al final la ley no se puede implementar si detrás no hay personas que estén buscando de que se cumplan, porque las sanciones a la final no pueden ser solamente para el gerente. Como les decía, las sanciones pueden ser a título de las personas o a título de la institución. Y las personas son las que trabajan en las empresas, y cualquier sistema de gestión que en este momento se conozca depende de las personas y en su interior de las habilidades o capacidades que ellos tengan y el compromiso que le den para que eso se dé. Y frente a lo que dice la ley, pues es necesario y obligatorio tenerlo para poder que eso funcione correctamente. Si no, uno le delegaría eso al de sistemas o le delegaría eso al contador y ya pensaría que ya estoy cumpliendo, y ese es el error que muchas veces las empresas cometen, porque piensan de que esa persona ya va a hacer la función de todos, va a estar al día con todo y va a poder mirar qué es lo que pasa en cada una de las áreas. Si a duras penas él puede como responder por lo que pasa en su área, imagínense cómo sería que también estuviera pendiente de lo que la persona de servicio al cliente lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces, cada uno dentro de la empresa tiene que ser responsable para que ayude a cumplir con ese compromiso que tiene la empresa y la gerencia. Frente al tema de la guía de responsabilidad demostrada, la documentación, ahí están las políticas, como les decía, los avisos de privacidad, que tienen unas características y unos elementos ya definidos por la norma, y uno, si se basa en esos puntos que dice la norma, pues de esa manera debe tener su política y debe tener los avisos de privacidad. Como les decía, la política es todo el documento que establece la empresa de cómo va a cumplir la ley y qué aspectos del tratamiento de datos ellos van a tener en cuenta para garantizar ese buen manejo. Y el aviso de privacidad hace referencia al aviso que yo le entrego a ese titular cuando le voy a capturar la información, cuando le voy a solicitar que me entregue esos datos. Entonces, la política de tratamiento tiene unos componentes básicos que se deben de tener y cubrir dentro de la política, que tenga el nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable, que es la empresa que está capturando los datos. Que el tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad de los mismos estén de manera informada en un aviso de privacidad. Entonces, eso es lo que busca el aviso de privacidad, que nosotros seamos claros con los titulares frente al uso de los datos y la finalidad que le vamos a dar a los mismos. Que le podamos decir en la política cuáles son los derechos que le asisten al titular, los derechos que le consagran al titular, que ya los vimos, cuáles son los derechos que usted tiene como titular, dueño de los datos. La persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos, ante la cual el titular de la información puede ejercer su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato o revocar la autorización. Debe en la política decir quién es la persona o área que se va a encargar de atender esas solicitudes, quejas o reclamos. Debe también decir el procedimiento para atender las consultas que hagan los titulares frente a actualizar, rectificar, suprimir o revocar la autorización. Y debe tener una fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de información. Eso está en el artículo 13 del decreto 1377 de 2013. Y el aviso de privacidad, pues las características de un aviso de privacidad es que debe tener el nombre o razón social, y datos de contacto del responsable, el tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. Entonces, ¿para qué yo necesito esos datos? ¿Qué voy a hacer con esos datos? Esa es la finalidad. Y los derechos que ese titular tiene al entregarme los datos. ¿Sí? Que le vamos a respetar los derechos que están consagrados en la ley 1581.
Y los mecanismos dispuestos por el responsable para que el titular conozca la política de tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en ella o en un aviso de privacidad correspondiente, ¿sí? Entonces, a la final, nosotros siempre debemos estar procurando informarle al titular a través de un aviso de privacidad, como cuáles son las condiciones que se deben de tener en cuenta en ese tratamiento de datos, y esa política pues tiene que estar asequible o disponible para que la persona la pueda leer de manera física o de manera digital, ¿sí? Normalmente las empresas publican su política en la página pues para facilitar esa publicación de esa política a sus titulares, ¿sí? Porque si no, entonces, si no le facilito el acceso a esa política, pues cualquiera puede decir que no, cualquier titular puede decir que no estamos cumpliendo con los derechos que pide la ley de facilitarle o mostrarle su política de protección de datos. Bueno, entonces eso es lo que dice el aviso de privacidad. Frente al tema de riesgos, aquí es importante porque los riesgos siempre van a permanecer y lo que se hacen es con los riesgos es mitigarlos o transferirlos o reducirlos en cierto modo, pero nunca van a desaparecer. Pero en la medida en que yo los identifique oportunamente y empiece a hacer gestión con ellos de una forma apropiada, con capacitación, concientización, documentación, pues por un lado voy a blindar la empresa, voy a blindar mi responsabilidad y en el momento que suceda algo, voy a poder determinar quién tuvo la culpa, ¿sí? Porque pues en cierto modo cuando pasa algo, la empresa es el responsable. Y si la empresa no tiene cómo demostrar quién tuvo la culpa, pues la empresa sola paga. Pero si al interior hay la forma de que los titulares o las personas que están manejando esos datos de los titulares, pues sean conscientes y empiecen a identificar dónde están esos posibles errores, esas brechas, en la medida que esas personas aporten, pues va a ser mucho más fácil de que la empresa no vaya a ser vista involucrada en una sanción. Y de pronto una sanción a Rappi de 290 millones de pronto no es pues mayor problema para ellos, pero para una empresa distinta, una sanción de ese tipo, donde le dan 5 días hábiles para pagar, pues sí es bastante considerable. Y hay empresas que han sido, pues, que han quedado por fuera de operación con una sanción de este tipo. ¿Y eso en qué repercutiría? Pues en que la empresa no va a ser productiva y al final puede empezar a tener bajas en temas laborales. Entonces miren que al final todos tenemos que procurar por hacer un buen trabajo y en equipo pues se puede resolver. A nivel de riesgos pues hay riesgos de documentos sueltos y en auditorías que uno hace siempre en cuenta documentos por todos lados, documentos que no tienen control, que están puestos en archivos inseguros, que están en escritorios. Entonces esos son riesgos que uno encuentra, riesgos de borrado de información, riesgos de fuga de información que lo pueden hacer a través de correos, a través de memorias USB, bueno, de todos los tipos, riesgos de pérdida de información, daños en equipos que pueden estar en la empresa, pueden estar en el equipo de la casa, en un portátil, riesgos digamos, cuando hay interceptación de datos a través de malware o ataques informáticos o un empleado que ya conoce de técnicas de ataque y está aprovechando ese conocimiento para hacer cosas indebidas, o riesgos a nivel de dispositivos móviles, que son los más frecuentes que se están viviendo actualmente. Y a nivel de esos riesgos, pues la mejor manera de tratarlos es usar ISO 27 como estándar. Si ya hay un estándar que se encarga de ayudarle a las empresas a identificar los riesgos, a identificar y minimizar esos riesgos, pues entonces es aplicarlo. Digamos, nosotros dentro de nuestra asesoría buscamos que también la empresa pueda incorporar estas buenas prácticas dentro de sus procesos de mejora. Entonces nosotros usamos ISO 27 porque pues es una de las prácticas y los estándares más utilizados. Y como les decía, pues parte de los controles que pide la superintendencia están basados en lo que nos dice ISO 27. Y ahí vamos a encontrar a nivel de ISO 27 14 dominios, ¿sí?, que están relacionados con políticas de seguridad, organización de la seguridad de información, seguridad en recursos humanos, gestión de activos, control de accesos, criptografía, seguridad física y ambiental, seguridad en las operaciones, transferencia de información, adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento, relación con los proveedores,
gestión de incidentes de seguridad, continuidad del negocio, cumplimiento con requerimientos legales y contractuales. Entonces, cuando uno empieza a conocer todos estos estándares y sabe la ley 1581, la guía, ¿qué nos está pidiendo? Ya con estos estándares nos da la forma de empezar a implementar correctamente un sistema de gestión de protección de datos. A nivel de los controles operativos, pues empezar a identificar esos controles, mirar cómo están los controles de los datos, cómo está la información, cómo está el backup, cómo están esos controles que yo considero que muchas veces están bien y que no hay que hacerles nada porque no nos ha pasado. Pero el peor error es ese, considerar que como no nos ha pasado, el control está bien. Y ahí cuando sucede, pues no hay nada que hacer y estamos ya prácticamente expuestos a un deterioro de la imagen o un problema con la superintendencia en materia de seguridad. Dentro de los controles, para poder realizarlos oportunamente y adecuadamente, hay que hacer una clasificación de esos datos. Entonces ahí tendríamos que identificar los datos que estamos manejando, qué datos son de identificación, qué datos de contacto, laborales, datos con características físicas que pueden ser sensibles, datos académicos, datos de patrimoniales, datos biométricos. Entonces, en la medida que yo haga esa clasificación y tenga más claro qué tipo de datos tengo a cargo, pues ya tendría la opción de empezarlos a cuidar. Como les decía, tratar de revisar siempre los controles, no confiarnos, porque muchas veces uno piensa de que el control está ahí, está pendiente, está activo, está firme, y resulta que no. Esos son los riesgos que muchas veces los delincuentes informáticos aprovechan, y son vulnerabilidades que están presentes y están latentes, y hasta que no nos pasen no las evaluamos, y muchas veces la evaluación de ese control es más económica identificándola a tiempo y haciendo el control que cuando ya se explota y ya se presenta el incidente, porque ya el valor es mayor, tanto en tiempo como en recursos, como en temas económicos y legales. Capacitación. Entonces, este escenario de capacitación es importante y siempre hay que mantenerlo porque es lo que nos dice la ley, y la guía de responsabilidad es una de las recomendaciones: capacite a todos los miembros de la organización y de una forma permanente para garantizar de que esa brecha no sea uno de los puntos débiles en el manejo inadecuado de datos personales que lo pueda llevar a una infracción. Y la comunicación interna, ¿sí? Esa comunicación es valiosa porque en la medida en que ese comité se esté comunicando, esté hablando de estos temas, los esté poniendo en consideración con la gerencia, con la directiva o con su equipo, digamos, interno operativo, o con su equipo externo que puede tener de asesores o consultores, pues entonces cada vez se va a poder empezar a cerrar esas brechas, y en la medida en que yo haga eso, pues voy a tener un resultado mucho mejor. Y si yo tengo esa comunicación interna y con la superintendencia estoy actualizando ese registro nacional oportunamente, entonces todo va a estar encaminado a tener éxito en la implementación de esta ley. Frente al tema del Registro Nacional de Base de Datos, pues recordar que este es un inventario de bases de datos con información que es de manera a través de la aplicación del Registro Nacional, y que ahí pues lo que se busca es tener toda la caracterización de esas bases de datos que están usando las empresas, más no tener puntualmente la información de datos de las personas que uno tiene a cargo. Normalmente las preguntas que están en el Registro Nacional son cantidad de bases de datos que tiene la empresa, cantidad de titulares que tiene cada base de datos, la información detallada de los canales o medios que se tienen previstos para atender las quejas, los reclamos o las peticiones de los titulares. Entonces, digamos ahí, si uno le contesta las quejas a los titulares por medio de un correo, por medio de la página, por medio telefónico o presencialmente, los tipos de contacto, tipos de datos que va a manejar cada base de datos. Entonces, dentro del registro, cada base de datos tiene una serie de preguntas que nos va a hacer para identificar ese tipo de datos que tiene la base de datos. La ubicación donde está esa base de datos, si está en un equipo, un servidor o está en la nube. Y digamos, frente a eso, uno hay veces en las auditorías que hace, encuentra que en el registro que han hecho, ponen que la base de datos está en un servidor local, pero resulta que esa base de datos ya no está en un servidor local, sino en un servidor en la nube. Entonces,
Ahí es donde hay que estar actualizando ese componente. Datos de identificación y ubicación de encargados. En el Registro Nacional nos pregunta por los encargados que uno tenga de bases de datos. Y aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros como empresa somos responsables. Las personas que trabajan y hacen transferencia o que manejan datos o consultas o cada uno de los líderes de área son responsables en el tratamiento de datos. Y en el registro, las empresas que yo les entregue una base de datos o una persona natural que le entregue una base de datos y que es encargado, es el que yo tengo que identificar en ese registro. Porque hay que aclararlo, porque uno encuentra en el registro que ponen en encargado el nombre de la persona de recursos humanos, porque tiene la base de datos de recursos humanos, o ponen el nombre de la persona que está a cargo de calidad. Entonces ahí hay un error y no debe ser así. El encargado debe ser esa empresa tercera o esa persona tercera a la cual yo le encargo una misión y que no hace parte. Las medidas de seguridad y controles es lo que también nos pregunta en el registro. Las autorizaciones, si yo tengo o no autorizaciones de titulares. Entonces ahí nos pregunta, ¿tienen autorizaciones de esta base de datos? Sí y no. Entonces eso también nos lo está preguntando.